Todo tiene su tiempo bajo el cielo, pero el tiempo de buscar a Dios por medio de Jesucristo siempre es hoy. ¿De qué le sirve lograr todos sus deseos en esta vida y perderse por la eternidad? Busca a Dios mientras puede ser hallado. Solo con Cristo en el corazón hay vida eterna. No esperes a que sea tarde. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. ¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad quiero hablarte de un hombre llamado Zaqueo que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, que dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso en su casa. Dice el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante la historia de este hombre de Jericó. Este hombre que escuchaba de la fama de Jesucristo y quería verle al Señor. Entonces él, a causa de la multitud, dice la Biblia, y también por su baja estatura, él corrió y se subió a un árbol llamado sicómoro para ver a Jesús. Pero para su sorpresa, cuando Jesucristo pasó por ahí, dice la palabra del Señor que Jesucristo le miró y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Interesante pensar un poco que este hombre subió sencillamente para ver quién era Jesús, pero Jesús lo llamó por su nombre. Jesús lo llamó por su nombre y también le dijo que era necesario que ese día él llegue a su casa, que pise su casa, la casa de Zaqueo. Este hombre realmente le recibió gozoso en su casa, dice. Pero interesante lo que dice. Cuando llegó en su casa, dice, se puso en pie y dijo a Jesús, y escucharon todas personas lo que dijo este hombre. Dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Maravilloso la decisión de este hombre, maravilloso la conversión de este hombre. Cuando Jesús entró en su casa, él se sintió realmente pecador, se vio un pecador. Él se dio cuenta de la presencia de Cristo, realmente alumbró su espíritu, su corazón, y le mostró lo que había en él, y él se dio cuenta de su pecado. Entonces él dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué maravilloso, qué decisión genuina realmente de una persona que se vio pecador a sí mismo y aprovechó la presencia de Jesucristo en su casa y tomó esta decisión de cambiar su vida. Entonces Jesucristo sale y le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Interesante entender que cuando Jesucristo entra en nuestras vidas, Él es nuestro Salvador. Ese día ocurre el gran milagro del nuevo nacimiento. Cuando Él entra en nuestra vida, entonces nosotros podemos decir
que somos un hijo de Dios, que tenemos la salvación, pues Jesús mismo lo declaró y le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿No es verdad que muchas veces pensamos que la salvación por ahí el Señor puede darnos alguna vez? Uno a veces piensa después de la muerte y que la salvación también es un proceso. No, la salvación llega a nuestra vida en un instante. Sí, el perfeccionamiento de la salvación, la culminación de la salvación es un proceso que un día el Señor la terminará. Pero esto es, amigos, lo que tenemos que entender, que hoy nosotros podemos dar nuestra vida al Señor y ser salvos. En una parte de la Escritura dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así dice la palabra del Señor. Esa puerta en donde Jesús está golpeando ahora es nuestros corazones. Jesús quiere entrar en nuestros corazones, pero Él quiere hacer cuando nosotros le permitimos, porque Él es un caballero realmente que respeta nuestra voluntad y nuestra decisión. La llave nosotros tenemos de abrirle al Señor de hacia adentro, y entonces el Señor entrará en nuestras vidas. Por eso en la Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y la Biblia dice: cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno cree al Señor, cuando uno abre la puerta de su corazón al Señor, ahí Jesucristo nos sella con su Espíritu Santo. Ahí Jesucristo entra a morar en nuestra vida. Y Él nos declara ahí realmente: hoy ha venido la salvación a Carlos. Hoy ha venido la salvación a Roberto. Hoy ha venido la salvación a Pedro. Interesante entender que la salvación tiene que llegar a nuestra vida en el mismo momento cuando creemos en el Señor Jesucristo. Hoy en día Jesucristo sigue golpeando puertas de nuestros corazones, deseoso de entrar en nuestra vida y convertirnos en un hijo de Dios salvado por la gracia del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando Jesús realmente quiere entrar en nuestra vida? Esto no es religión en ninguna manera. Esto es realmente la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día yo tomé esa decisión. Yo también tuve las luchas de pensar de que tenía que hacer algo para salvarme. Pero cuando leí la palabra del Señor, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecados, yo creí realmente que Jesucristo pagó el rescate por mí en la cruz del Calvario, y que todo lo que yo tenía que hacer era creer e invitarle a Jesús que entre en mi corazón. Yo lo hice un día y puedo gozar realmente de esa salvación eterna, puedo gozar de esa seguridad. Ahora, si tú no tienes todavía esta seguridad de la salvación, abre tu corazón a Jesucristo y Él entrará en tu corazón y te dará vida eterna y te dirá: hoy ha venido la salvación a tu vida. Que Dios nos ayude a entender esta verdad de la palabra del Señor en esta oportunidad.